Bueno, como les decíamos, está Carlos Sosa con nosotros. ¿Cómo va? Bienvenido. Hola, Cristian. La semana pasada comenzamos a hablar de un tema que por cuestiones de tiempo casi no pudimos desarrollar, pero que es muy interesante. Hablamos del caso de lo que había sucedido con el presidente de la Nación, que vivió una situación complicada después del resultado de las PASO. Un día después tuvo que pedir disculpas por lo que había dicho. Y hablábamos del rol de los líderes en situaciones difíciles, ¿no? Y de lo complicado que es a veces cambiar. Y esto va para todo el mundo, no solamente para los líderes, ¿no? Es difícil tomar la decisión de Sí, cambiar. buenas noches. Sí, la decisión de cambiar es difícil y hay personas que directamente deciden no cambiar porque están bien así, porque circunstancialmente le está yendo bien así. Y hay personas que son las menos. Diría que en un grupo social el 20% es el número de personas que busca cambiar, que busca mejorar. Y cambiar implica salir de la zona de confort o la zona de seguridad, digamos. Ahora bien, ¿sirve cambiar? ¿Hay que cambiar? Sí, porque hay una evolución permanente, digamos. Vos trabajás habitualmente mucho con empresas, con organizaciones sociales, asesorándolos, y seguramente te encontrás con gente que cree que debe cambiar, pero al mismo tiempo sabe que le va a costar, porque no solamente tiene que cambiar uno, sino que cambiar todo el entorno, y que eso le va a llevar tiempo. ¿Está dispuesta la gente a ese esfuerzo? Bueno, te voy a partir de una estadística. Nosotros siempre manejamos cuando vamos a cualquier grupo social, del ámbito que sea, un 10-80-10. Ajá. En los extremos, rápidamente identificamos ese 10% o 20% en algunos casos que se muestra pro cambio. Ajá. Otro 10% que pone palos en la rueda y el 80% que hace la plancha. Ese 20% con disposición a cambiar o ese 10% con disposición a cambiar quiere cambiar y hay que acompañarlo en ese proceso de cambio. Bueno, ¿cómo se empiezan? Con pequeños cambios. ¿Dónde hay que centrarse? En un hábito puntual, en el cómo vivimos. Entonces, una cosa es incorporar un hábito nuevo y otra cosa es sacarme un hábito que me está haciendo disfuncional. Vamos a ver unas plaquitas porque que pueden servir de disparadores como para ir juntos analizando estos procesos que algunos están dispuestos a realizar, otros deciden que no lo van a hacer, porque también decíamos, y otros ven pasar, como un fenómeno de este tiempo también. Se habla mucho de la necesidad de cambiar. Si la tenemos, las vamos comentando. ¿No? Bueno, no importa, seguimos charlando Dale. acá. Porque lo importante de esto es que interpretar para cada uno lo que estamos diciendo, ¿no? Porque puede ser para una organización, un grupo, una empresa, pero también puede ser decidir cambiar, bajar de peso, empezar una vida saludable, cambiar de trabajo porque no estoy cómodo en el que se encuentran. Es aplicable a cualquiera. Exacto, pero vos sabés que cuando empezamos en cualquier ámbito, te repito, tenemos que mejorar las condiciones de liderazgo. Normalmente el proceso de cambio empieza por algo personal, no por algo laboral o por algo deportivo. Hay que ir al plano personal. Entonces tengo que cambiar primero algo en mi casa, pero tengo que tener disposición al cambio, estar dispuesto a dejarme ayudar. Porque cambio significa evolución. Cuando la mente entiende que cambió, siente que aprendió, ve felicidad, disfrute. Entonces, hay que dejarse ayudar, para lo cual necesito reconocer mis vulnerabilidades y qué ventajas me va a aportar el cambio. Pero eso implica una modificación o variación en mis creencias o en mis pensamientos, en mi forma de ver la vida. Entonces, identificar la trazabilidad de quién soy, por ejemplo, irme a cómo me espejo con mi padre y con mi madre, qué tengo de ellos, qué repito de ellos y qué hábito que tienen ellos hoy a mí no me está haciendo positivo. Identificar esa trazabilidad o ese origen me ayuda a empezar a verme y ver si eso hacia adelante me sirve o no me sirve, me es útil o no me es tan útil para un rol determinado. Entonces, ese proceso de cambio es complejo y requiere de tiempo, por eso hay que ir de lo simple a lo complejo. Y a veces son cambios que requieren toda una vida, ¿no? Porque además vienen marcando el devenir de los años, como decir, desde la infancia. Por supuesto, no es lo mismo intentar cambiar en una etapa avanzada de la vida Ajá. o
empezar a cambiar desde joven. Por supuesto, nuestra estructura cerebral se dice, la neurociencia dicen que nuestro cerebro se termina de desarrollar a las 2 décadas y media o a los 3. Y te diría que ese es el componente duro o el hard. A los 30 años. A los 30 años el cerebro, pero la parte más blanda, vamos a hablar, el celular sería lo duro y el WhatsApp o los programas, las aplicaciones que tiene el WhatsApp son los pensamientos y emociones. Yo diría que ahí necesitamos casi una década más para empezar a entender la vida. A veces decimos que empezamos a disfrutar más de la vida a los 40, 50 o los 60, te dicen muchas veces. Entonces, la inteligencia emocional lleva tiempo, y más por la información que teníamos, tiempo de desarrollarla. Ahora, qué valioso a nivel emocional empezar a darle esta distinción a los niños en el colegio, desde la niñez. Entonces, tener coeficiente intelectual, la escuela siempre nos potenció o intentó potenciar el coeficiente intelectual. Y hoy lo que es válido para cambiar es la inteligencia emocional. Con la inteligencia, la analítica, la lógica, la capacidad de resolución no alcanza para procesos de cambio. Hay que dominar habilidades blandas, le llamamos nosotros, ¿no? Que tienen que ver con esa inteligencia emocional. Además, esta época me parece que nos exige cambiar mucho más que en otro tiempo. Exactamente, porque hay una turbulencia. Vos imagínate, hace 30 años atrás la información nos llevaba mucho tiempo enterarnos de las cosas. Hoy, en instante, nos enteramos de información constante, hay cambios permanentes. Hoy, en un minuto, sabemos lo que antes nos llevaba 10 años saberlo. Entonces, ese cambio, mi vecino cambia, salgo a la calle, la gente está más agitada, está más ansiosa, hay un estado de queja permanente. Y el estado de queja, los argentinos somos quejólogos. Diría que si hoy armamos un club, el que tiene mayor adepto es la queja. Y la queja tiene que ver con una zona de comodidad. Y hay cosas que antes eran para toda la vida y ahora ya no, desde el trabajo a la pareja. Exactamente, y ese es uno de los problemas que te diría la mayor problemática que vemos en los equipos o en las organizaciones, que es adaptarse. Por eso las organizaciones están en un proceso de crisis, de salir de siempre hago lo mismo a esto ya se vuelve más finito, como la vida misma. Cada vez lo biológico, como las etapas de la vida, en los puestos laborales, en una determinada, hay un ciclo. Y ese cambio de pasar de una persona que empezaba a los 18 y terminaba a los 65 haciendo lo mismo, ya cambió. Hoy la permanencia en el puesto para mantener rendimiento, hay que trabajarlo permanentemente, hay que evolucionar. Y ahí está lo emocional, no lo racional. Y ahí volvemos al tema del enojo, de ponerte mal, de angustiarte, lo que habíamos citado que había pasado, que el propio presidente reconoció que le había sucedido, ¿no? Exactamente, porque ¿por qué está el enojo? Porque tengo una expectativa más alta que la realidad. ¿Qué es el enojo? La diferencia entre una expectativa que me hago y una realidad. Y si yo voy a sentarme y me corro en la silla, la expectativa era sentarme, y me corro en la silla en lugar, y eso me genera enojo. Y hay gente que vive en el enojo, y hay gente que el enojo es un combustible para empezar a cambiar. Entonces, ¿el enojo es un combustible para empezar a cambiar? El enojo, el miedo, cuando es... Nosotros hablamos de que las emociones no son ni positivas ni negativas, o son funcionales o disfuncionales. Para rendir mejor, para ser más feliz, hay que tener un poco de enojo, hay que tener un poco de miedo. No el miedo que te paraliza ni el enojo que te lleva a la película Relato Salvaje, que me mato contra todo el mundo. No, ese nivel de equilibrio es importantísimo para empezar a cambiar, porque yo me movilizo si me preocupa algo, ¿ok? Pero me paralizo si tengo demasiado miedo. Entonces, si hacemos una analogía con el velocímetro del auto, en 0 kilómetros el auto está parado, la emoción es 0, pero a 180 me puedo chocar. Entonces, ¿cuánto es la velocidad estimada o la normal? Bueno, un 90 a 120 es un estrés justo o una tensión justa como para empezar un proceso de cambio. Es interesante eso, porque ahora como que se fomenta una especie de tranquilidad permanente, que tiene que estar medio zen, que no tiene que pasarte nada, que todo tiene que pasarte por al lado. Y no es tan así. No, no es tan así. El modo zen o el modo oriental o las meditaciones o todas las técnicas de alguna manera de relajación o de presencia, lo que buscan es estimular el modo consciente, de que nosotros seamos conscientes de nuestras acciones. Eso significa estar presente, estar mirándote a los ojos, disfrutar esta entrevista, tomar un mate y disfrutarlo, cuando como, masticar, no tragar. ¿Okay? Eso es estar consciente y en esos pequeños hábitos desarrollo la conciencia. Pero lo que es fundamental es entender que nosotros tenemos que aprender a conectarnos con una actividad
estoy en esta entrevista, me conecto con la entrevista, al WhatsApp lo contesto después, la preocupación por lo que viene después, yo ahora estoy presente con vos. Entonces, llego a mi casa, vengo del trabajo, me cambio, me saco la ropa, me voy a caminar, me ducho y me pongo en el modo familia. Entonces, me desconecto del mundo trabajo y me conecto con el mundo familia o personal. Ese tema, porque vemos mucha ineficiencia en el uso de los tiempos. ¿Y se puede eso? Por supuesto que se puede. Por ejemplo, alejándose, como te decía en el encuentro pasado, haciendo una tarea por vez. Al cerebro le cuesta priorizar, pero es importante en la primera hora de la mañana guardársela para uno y hacerse una gran pregunta. ¿Qué es la prioridad para hoy? ¿Qué es lo más importante hoy a la mañana? Si vos te hubieras preguntado, o no sé si lo hiciste o no, pero ¿qué es lo más importante que yo tengo para hoy? Salir a pasear con mi hijo a nivel personal y el programa a nivel profesional o laboral. Entonces, entrar con ese fin en mente y dárselo ese tiempo para uno solo es importantísimo. ¿Qué no hay que ver? Y vos te vas a enojar tal vez con esto. ¿Qué no hay que hacer cuando me levanto? Ir a las noticias. Lo primero, y perdón, pero al cerebro en esa primera media hora le hace mal, porque me vuelvo reactivo en vez de proactivo. Entonces, no puedo contaminar al cerebro en la primera hora de la mañana. Ahí es importante el agua, ahí es importante un buen desayuno, es importante la música, para entrar con una actitud positiva y hacerme ese tipo de preguntas y diseñar cuáles son las cosas más importantes para el día. Como al final del día es importante hacer un cierre del día. ¿Qué hice hoy? ¿Con quién me reí? ¿Quién me puso triste? Exacto. Eso mejora la autoestima, por ejemplo. Interesante, además me quedé con lo del enojo como una forma de reacción, porque mucha gente vive tranquila, como que si no le pasara nada, y en realidad se la está tragando, no está exteriorizando el enojo y eso no le permite cambiar lo que debiera ser. Exacto. Casi que estoy haciendo terapia. Pero vieron que no me enojé, no estaban las placas y no me enojé. Claro. Y seguí, y me transformé la entrevista. Exacto. Bueno, la transformamos juntos, porque si no hubiera seguido el... Sí, es una y vuelta. De todas maneras, cuando hablamos de enojo, todas las personas nos enojamos. Lo que pasa es que normalmente decimos, no, él no se enoja nunca. No, él en todo caso tiene una manifestación del enojo que es pasiva. Ajá. Se lo traga a él. Y después tenemos el activo del enojo, el que hace toda la descarga mal. Y por el medio, siempre por el camino del medio, está el enojo resolutivo, donde yo te manifiesto qué cosa de vos o qué actitud me molesta, pero no te descalifico personalmente. Te señalo la actitud que a mí me genera molestia y yo te comparto el enojo y eso de alguna manera, si yo te lidero a vos, te tiene que hacer movilizar y cambiar. Ahora, si yo vengo y te digo, vos sos un desconsiderado, no servís para nada, ahí lo que hago es tengo tres problemas y en vez de uno. No logré el cometido, vos te enojás y yo me enojo. Y el enojo resolutivo es el que busca movilizar al otro. Entonces, repito, las emociones no son ni positivas ni negativas, son o funcionales, es decir, vuelco este enojo que a vos te hace movilizar. Y yo también, a su vez, me motiva porque vos te movilizás. Funcionalmente 4 es el lugar donde se van a analizar estos temas. No solamente estará Carlos Sosa, sino que destacados especialistas en distintas áreas de las neurociencias, del coaching, del liderazgo y de muchas otras. Porque el año pasado, por ejemplo, hubo del deporte, de la medicina, naturalmente. En este caso viene el doctor Bernardo Stamateas, entre las figuras que estamos promocionando. Pero vamos a seguir hablando en estos meses, seguramente, no solamente de funcionalmente 4, sino que también de estos temas que son comunes a muchísima gente. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, te repito, además de Stamatea, Diego Golombek, que es el referente en neurociencia, Jonathan Loidy, que va a hablar también de innovación y de cambio, y un speaker que viene creciendo muchísimo. El caso Jerárquico Salud, que es una empresa, una mutual de la región que viene creciendo y cumple 25 años. Vamos a hacer prácticas de mindfulness también, bueno, quien les habla, y todavía falta algo más de parte del show que va a haber y alguien del ámbito deportivo que se va a sumar. 15 de noviembre en el Centro de Convenciones. 3 meses, que un poquito menos de 3 meses.